semana. Aquí estamos en Galáctica Internacional presentándoles el consultorio previsional con la conducción del doctor Pablo Lieberman, especialista en la tercera edad, que les acerca a cada uno de ustedes toda la información para que nuestros mayores, nuestros jubilados y sus familias puedan tener la mejor información relacionada con el tema de la tercera edad. Toda la información en la orientación previsional de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica en este consultorio previsional. Todo lo que necesitas para generar y evidentemente obtener tu futura jubilación. Esto es consultorio previsional con el doctor Pablo Lieberman en Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana. ¿Querés asesorarte? ¿Querés tener una orientación adecuada? Contactanos a través del WhatsApp 11 21 86 1363, a través de la línea directa tradicional 54911 6380 2151 desde cualquier punto del planeta donde estés. Aquí estamos para asesorarte, para orientarte y darte la información adecuada. Consultorio previsional en Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica. Ya mismo le damos la bienvenida al doctor Pablo Lieberman para compartir justamente el informe del día de la fecha. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Buena vida y la mejor onda como siempre, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, obviamente como siempre por brindarme este espacio, ¿no? Bueno, Pablito, realmente hay muchas inquietudes, viste que en estos tiempos venimos con una serie de cuestiones realmente bastante complejas y la gente necesita cada día un mejor asesoramiento para no caer justamente en la gran cantidad de errores que se está viendo que tienen que atravesar nuestros mayores, ¿no? Tal vez uno de los temas más preocupantes, podríamos decir, se da hoy en lo que es el tema de la tramitación de las gestiones que tienen que realizar nuestros mayores como para poder obtener una jubilación y un servicio adecuado, ¿no? Exactamente, sí va unido a las dos cuestiones, ¿no? Es decir, la contingencia vejez, ¿no? En definitiva, como dijimos la primera vez, una de las primeras charlas que tuvimos, ¿no? Es decir, la vejez es una contingencia prevista en el ámbito de la seguridad social que da distintos tipos de respuestas o prestaciones en ese caso. La jubilación es lo más conocido. Claro. La más conocida, la jubilación, la pensión, ¿sí? Pero hay otras situaciones, ¿no? Donde quizá aparece un poco más solapado, pero recién se explota cuando con el devenir del tiempo, con el devenir de la vida de la persona, especialmente el jubilado, y es cuando necesita cierto tipo de asistencia de terceros, ¿sí? En la medida que, bueno, ciertas patologías se agravan o aparecen situaciones o patologías agudas en ese sentido, y requiere, como decía antes, la asistencia de terceros. Esto se amplió, evidentemente, Pablo, post pandemia, ¿no? O sea, hay una gran cantidad de personas, de seres humanos, gente de la tercera edad concretamente, que está atravesando situaciones cada vez más complejas en una Argentina que tiene un descalabro socioeconómico tremendo, ¿no? Exactamente. Yo creo que es, a mi criterio, yo, digamos, dentro de los amparos de salud que yo hago, entiendo yo que el amparo, el reclamo vinculado a la asistencia domiciliaria es el más complejo de todos, o uno de los más complejos de todos. Es decir, ¿por qué? Porque en definitiva no se trata de una medicación o de un insumo, es decir, que puede tardar más, menos, puede ser de mejor calidad, hasta podría ser una prótesis importada, por ejemplo, ¿no? Que uno podría decir, bueno, puede demorar más, la idea es que no demore, ¿no? Por supuesto, en la medida que... Pero el tema de la asistencia domiciliaria especialmente, no tanto en la residencia de adultos mayores, el tema de la asistencia domiciliaria, la complejidad radica en que dependemos de personas, claro, ¿no? ahí está con la todas cosa, sus ¿no? Sí. virtudes y defectos. Sí. Eso es un tema que se ha agravado, evidentemente, Pablo, la cuestión justamente del trabajo, de la intermediación para acompañar a nuestros mayores, esto que vos planteás que es la asistencia
en todo caso domiciliario, también lo que se da en las residencias en geriátricos para los jubilados, donde sabemos que realmente hay lugares que son no residencias, sino que verdaderos depósitos de cadáveres vivientes, ¿no? O sea, es una cosa de locos que se ha venido deteriorando cada vez más en la República Argentina, producto de la ineficiencia y de la inoperatividad de las instituciones que deberían estar trabajando en el tema con claridad y sin embargo no lo hacen, ¿no? Sí, a ver, la palabra geriátrico no se utiliza tanto en la actualidad, si bien es cierto que, Sí. bueno, uno lo conoce de esa manera, Ujú. es decir, las normativas Sí. lo nomenclan o lo califican como residencia para Residencias, adultos claro. mayores, Ajá. ¿sí? La residencia de adultos mayores, ¿sí? Es una prestación muy discutida por las obras sociales y por las prepagas Claro. por dos Mm. motivos A ver, principales. contanos. En primer lugar, que no, es cierto, no está en el PMO, Mm. no está en el denominado plan médico obligatorio. Y en segundo lugar, no es un recurso institucional previsto por la normativa de discapacidad. Para decirlo en términos más sencillos, y Ujú. como lo dice, y como lo definen todas las leyes vinculadas al tema de las residencias de adultos mayores, son ámbitos no sanatoriales. ¿Qué Ajá. significa ámbitos no sanatoriales? Ámbitos donde en principio no se practica la medicina, no son lugares de internación propiamente dicho. Por eso fíjense que la habilitación las residencias depende del municipio, depende de la Ciudad de Buenos Aires, no depende del Ministerio de Salud, porque no son Ajá. prestadores del Ministerio de Salud, no son, no requieren ese tipo de habilitación. Básicamente, en términos más sencillos, es como estar en la casa mejor cuidado. Ujú. Entonces, aparece esa necesidad. ¿Por qué aparece esa necesidad? Porque muchas veces la persona, el abuelo, en definitiva no puede estar solo, Ajá. eh, corre muchos riesgos. Hay patologías incluso que son hasta peligrosas para terceros. Por ejemplo, yo recuerdo típicos casos de amparo por una persona que tenga Alzheimer, ¿no? Donde, bueno, Sí. tiene ciertos olvidos, y en esos Ujú. ciertos olvidos a veces puede estar, como el ejemplo de manual, a prender el gas. Sí. ¿eh? Ujú. Entonces se necesita necesariamente la asistencia de terceros, ya sea en el ámbito domiciliario, a mi gusto la mal llamada internación domiciliaria, a mí no me gusta ese nombre, pero bueno, se lo llama así, y la residencia para adultos mayores, que ya es fuera del hogar, ¿no? Que ya es una institucionalización de la persona que tiene otros requisitos, otros condimentos y otro tipo de, por supuesto, de necesidades. De alguna Ajá. manera es una situación más que se agudiza esa Claro. situación para que no pueda estar en la casa. Ujú. Por distintos motivos, ¿sí? Por ejemplo, la asistencia domiciliaria a veces, es decir, en general la asistencia domiciliaria termina fracasando porque, bueno, justamente no están todos los insumos y recursos que esa persona necesita más allá de lo humano, ¿sí? Que también a veces falla. Pero falla por temas también, valga la redundancia, humanos, ¿sí? Sí. Porque Ujú. el cuidador, por ejemplo, se le paga poco, se le hace un contrato de locación de obra y termina cobrando mucho menos, por ejemplo, que en el ámbito, por ejemplo, de lo que sería servicio doméstico. Ujú. A veces se confunde enfermería con asistencia, a veces se confunde acompañante terapéutico también con asistencia. O sea, es una prestación muy elemental. La idea es acompañar a la persona para que, bueno, trate de que el riesgo, que los peligros sean los menores posibles. Ujú. Y la residencia para adultos mayores, bueno, ya estamos en un estadio un poco más avanzado, una situación, insisto, más compleja, donde no siempre las obras sociales y las prepagas están dispuestas a solventar esa cobertura. Y ahí es donde, bueno, aparecen los distintos reclamos en ese sentido. ¿Mm? Teniendo en cuenta, digamos, justamente esto que estás planteando, Pablo, de alguna medida hay como un desinterés de parte del Estado que no acompaña ni avala reorganizar esta situación tan compleja que tienen que atravesar las personas de la tercera edad, porque evidentemente acá hay una serie de falencias muy notables, ¿no? Vos lo planteabas justamente la gran cantidad de amparos que se están presentando en los últimos tiempos debido a la falta de operatividad que hay justamente con el tema de las jubilaciones y del desmanejo que hay en muchos aspectos, ¿no? Hay infinidad de denuncias permanentemente y parece que el Estado todavía no ha tomado cartas en el asunto como debería haberlo hecho, ¿no?
No, no, por supuesto, es una situación muy compleja, insisto, una de las situaciones más complejas porque a Ujú. veces, en muchas ocasiones, está la pareja de jubilado, está Claro. la esposa que no Ujú. puede, que no está en condiciones de cuidarlo por cuestiones, principalmente por cuestiones añosas y Ajá. todas las cuestiones que vienen en consecuencia. Y lamentablemente, sí, lo que yo observo, un poco los amparos son como un termómetro para mí, ¿no? En la Sí, cantidad y calidad de amparos, lo que yo noto es la dejadez en las prestaciones de las principales obras sociales, ¿sí? claro. En donde, bueno, someten a la persona prácticamente a un calvario Sí, es un desgaste y permanente, ¿no? O sea, la mala atención, el maltrato que deben recibir, que realmente a veces uno lo ve, lo percibe y realmente es muy, muy penoso, ¿no? Tener que atravesar por esas situaciones. Como que las obras sociales, a través justamente, inclusive de muchos sindicatos, utilizan a las personas para, digamos, este, realizar extracciones de dinero que son millonarias y que después como que se termina lavando las manos, ¿no? Acá hay como una complicidad de parte del Estado y de parte también de las obras sociales que no hacen lo que deberían hacer, brindar un sí, servicio para el cual la gente paga durante determinada cantidad de años y que después se encuentra con que no tiene respuestas adecuadas, ¿no? exactamente. Es decir, el dinero está. Ajá, Está porque cuando aparecen las resoluciones judiciales, las instituciones cubren, dan sí. cobertura. Ujú. Tampoco estamos hablando de sumas millonarias, estamos hablando de sumas exorbitantes. Es cierto que Claro, para el bolsillo de una persona común, y sí, por supuesto que es exorbitante, y sí. pero justamente en este marco solidario no debería ser exorbitante. Ajá. El dinero está, el recurso está, a veces existe desidia, desinterés, existe a veces mal manejo administrativo, pero el recurso dinerario Está, existe, existe, claro. está. Pero ¿por qué le dan tanta vuelta entonces? Porque realmente vemos el sufrimiento y el padecimiento de nuestros abuelos, de nuestros mayores, de una manera realmente muy perversa. No hay como mucha inmoralidad en ese sentido, porque ya tenemos añares que venimos con un decaimiento, con una pésima y muy mala atención a nuestros mayores, porque de alguna manera los gobernantes de turno se apoderan inapropiadamente de esos valores que tienen que estar disponibles para resolver los problemas a los jubilados y que vemos que no acontece eso, no toman, se roban toda la caja del ANSES, del PAMI y vemos las constantes cantidades de maniobras inescrupulosas que se cometen, ¿no? Sí, el caso particular específicamente con PAMI es quizá Por eso. el tema más recurrente, ¿sí? Ujú. Para que ustedes se den una idea, a veces me toca, eh, por supuesto, intervenir en casos donde la asistencia, sí, donde ni siquiera hay asistencia domiciliaria, Claro, con riesgos, pero riesgos enormes, riesgos que se sí. concretan, no Casos de solamente el discapacidad realmente potencial. que son insostenibles, que la gente no lo puede resolver si no tiene Porque realmente una apoyatura básica y elemental, ¿no? le voy a dar algo muy, muy sencillo, A ¿no? ver, Muchas veces la persona necesita, no digo rehabilitación, sí. también a veces hay ciertos términos que se utilizan con cierta ambigüedad, ¿no? Porque Ajá. rehabilitar no es decir, la rehabilitación se da en un ámbito muy, muy específico, pero por ejemplo, es muy común la tardanza en dar, por ejemplo, o en otorgar, por ejemplo, lo que llaman, que es muy barato además para una obra social, un Ujú. colchón antiescaras, Claro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y la sí. persona termina escarándose, llegando Ujú. a un grado avanzado de escaras, con todos los peligros que eso implica. Sí. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, yo estoy acostumbrado al ámbito judicial, acá siempre se necesita de medidas judiciales firmes, ¿sí? Que Ajá. las obras sociales, siempre digo, le tengan miedo a los jueces, en la medida que los directivos, digamos, que las conducciones de Ujú. las obras sociales, las más importantes, las menos importantes, Claro. la más representativa, la que ustedes quieren llamarla, no le tengan miedo a las decisiones judiciales, esto va a seguir ocurriendo. Y realmente, bueno, como les decía antes, el tipo de amparos que uno hace o el tipo digamos, de reclamos judiciales funciona como una suerte de termómetro, ¿no? Ajá. Es decir, por ejemplo, en el año 2002, recuerdo faltaban algunos, hacían amparos, por ejemplo, mucho por el tema de los medicamentos para consolidar trasplantes de órganos, porque estaba el tema de la importación, todo el tema, Sí. bueno. Ujú. Pero el tema, digamos, de la asistencia social, la asistencia domiciliaria, termina siendo, bueno, hasta prácticamente, no quiero decir la palabra criminal, pero Mm. prácticamente dejan a la persona en un estado abandónico, en ese sentido. Y lamentablemente la respuesta judicial termina llegando tarde.
Ahí está el problema, Siempre. claro, que hay mucha lentitud en esto, ¿no? Tampoco muchos juzgados no actúan con la celeridad que necesita una persona que está en una situación grave de enfermedad y que está atravesando situaciones complejas. También esto se ha dado justamente en la falencia de prótesis o el engaño que hay o la estafa que han cometido muchos lugares por la mala praxis, robándose las prótesis de las personas y cambiándolas por otras de menor calidad u otras que no son las adecuadas, ¿no? Ha habido una gran cantidad de denuncias, Pablo, en los últimos años que realmente llama poderosamente la atención que la justicia y que las autoridades del ministerio respectivos no actúen para controlar esto adecuadamente, ¿no? Sí, el tema de las prótesis importadas, Hmm. sin entrar en Otro, mayores otro gran negociado tremendo que hay, ¿no? en mayores detalles, en realidad, no, es decir, a ver, lo que sucede es lo siguiente, que en muchas ocasiones, en la mayoría, la institución reconoce la prótesis, Ajá. eh, si no es que porque uno que sea importada, uno es un marquero, que uno dice, bueno, me Sí, gusta la. por eso. De ninguna manera. No, lo que sucede es que las prótesis importadas tienen una característica que no tienen las nacionales y es que son no cementadas, es decir, tienen menor riesgo Ajá. de quebrarse, ¿sí? Y bueno, y eso, bueno, ha motivado mucho tipo de amparos, ¿sí? Sí. En ese sentido, ¿sí? Justamente es uno de los amparos muy típicos. Ujú. Porque ha habido mucha gente que ha tenido padecimiento luego de las operaciones o de la, digamos, aplicación de prótesis, se ha infectado y hay mucha gente que ha muerto justamente producto de la gran cantidad de malas praxis que se vienen realizando en los últimos años en la Argentina. ¿Hay alguna manera esto de controlarlo o generar algún tipo de auditoría que le facilite a las personas tener una garantía de que esas operaciones se hacen con dignidad y con eficiencia? No Sí, llevarlas a correr el alto riesgo que corren la gran mayoría de nuestros mayores en estos tiempos en la Argentina. claro, claro, todo eso está en el parte en la historia clínica, en definitiva, Ujú. con qué prótesis se puede. Hay todo un tema de trazabilidad incluso Claro. del insumo. Ujú. Ahí en realidad, en líneas generales, convengamos también que la inmensa mayoría de los médicos, yo trabajo mucho con médicos, ¿no? Sí. Digamos, son los que de alguna manera propician, ¿no? Que se haga este reclamo, porque justamente, ¿qué es lo que sucede? Si el médico, ¿no? Eh, realice una práctica con un insumo inadecuado, hasta Claro. corre riesgo que el día de mañana, Y bueno, sí. le hagan un Ujú. reclamo a él, con lo cual también Ujú. el médico, de manera legítima, está interesado en que la intervención se haga con el mejor de los productos posibles, ¿sí? En ese sentido. Ajá. Y sí, han habido muchos reclamos, hay en algunos casos, digamos, ¿cómo podría decir? Eh, a ver, sospechas, en algunos casos son Sí. fundadas, en otros casos son Ujú. menos fundadas, pero sí, el tema de las prótesis, digamos, no cementadas o importadas Ujú. fundamentalmente, ha generado, especialmente en los adultos mayores, un gran, digamos, un tipo de reclamo muy, muy específico. Que en líneas generales, es una prestación, entre comillas, relativamente fácil de concretar con una sentencia, como decía antes. En definitiva, es un Sí. producto. Ujú. El producto Ajá. está en las ortopedias, en los productos Ujú. está, a veces es cierto que se la guardan, no, Sí. no voy a negarlo, pero como decía antes, es un tipo de reclamo, re- mm, digamos, en parte un poco más sencillo que la asistencia domiciliaria, porque es un insumo, es una cosa, Claro. importante, pero no deja de ser Ahora, una ¿no cosa. hay Es decir, alguna aparecer, manera de aparece. emprolijarlo esto, Pablo, de realmente trabajar con un mayor sinceramiento de parte de las obras sociales y también de los profesionales que tienen que auditar estas cosas? Porque realmente son muchos los casos que se vienen viendo en la Argentina y son de altísima gravedad, ¿no? O sea, a veces, bueno, como vos decís, por ahí no es tanto la responsabilidad del médico, del profesional que interviene en una cirugía, en una práctica de estas características, sino también en la mala calidad del producto, motivo que ha llevado justamente a la muerte de muchas personas. ¿Eso estaría enmarcado dentro de un acto de lesa humanidad, tal vez, o no? Y yo entiendo que a los jubilados hay que darle, al abuelo, a los adultos mayores, hay que darle la mejor calidad de vida Ujú. que se pueda. En la medida que eso se retase, bueno, Mm. va a hablar de un punto de vista moral de la sociedad y fundamentalmente Claro. los dirigentes, de las Sí. altas Ujú. dirigencias. Ahora, ¿Sí? eso es lo que notamos, lo que denuncia muchísima cantidad de gente, porque acá llegan infinidades de denuncias de gente que realmente tiene problemas, ¿no? La demora de las obras sociales o de las prepagas, que ya sabemos, bueno, toda
la cuestión de los desmanejos y manejos que hay ahí con justamente cosas bastante extrañas. El papel del Estado, de un Estado ausente como el que se ve en los últimos tiempos, tiene mucho que ver de estas inoperancias que se generan, ¿no? Sí, hay un organismo de control muy específico sobre las obras sociales y las Ajá, prepagas, que es la Superintendencia de Servicios de Salud. sí, ¿Sí? pero... Es un procedimiento, yo conozco bastante ese Ajá, procedimiento, es decir, el procedimiento administrativo lo conozco bastante, pero es y termina siendo ineficaz ¿por qué? ¿Qué ese está pasando procedimiento. concretamente? ¿Qué es lo que vos notás? Porque, ¿qué es lo que sucede? Por el tipo por el tipo de decisiones que toma la Superintendencia de Servicios de Salud, Ajá, qué es lo que hace la obra social? La obra social o la prepaga interpone lo que llama un recurso administrativo que se llama de alzada, sí, que no tiene un plazo, es decir, ajá, para resolver en sí, es decir, para agotar la vía administrativa, lo que se conoce en el derecho como agotar la vía administrativa. Entonces, son expedientes que quedan cajoneados ahí, ahí boyando, claro, sin tipo de solución, cuando en realidad, entiendo yo, que se debería sugerir que en la Superintendencia de Servicios de Salud pueda intervenir un abogado apoderado patrocinante. Si bien eso está previsto en la ley de procedimiento administrativo, ajá, entiendo yo que las personas, muchas personas dicen, bueno, yo voy a la Superintendencia de Servicios de Salud, total es gratuito, no necesito consultar con el abogado, sí. porque ahí me asesoran la misma superintendencia, y termina digamos, en punto muerto, Claro, ¿qué es lo que le ha básicamente. pasado a muchas personas? Eso es lo que están Lo que le denunciando, pasó a ¿no? muchas personas, Claro, exactamente. A que mí me toca a evidentemente veces. el Estado tiene un organismo que no funciona, que es, digamos, permeable supuestamente a los negociados o a las conveniencias de los funcionarios o los políticos que manipulan todo este temita, ¿no? Es muy grave eso que pasa en la Argentina y ya viene de muchos años, no es de ahora. Esto, bueno, en los últimos tiempos como que se ha agravado más por la situación económica compleja que tiene la Argentina, pero ha habido infinidad de denuncias que quedan ahí como cajoneadas, ¿no? Sí, es muy, muy ineficaz. Mm. Si bien te tengo que aclarar que muchas veces a mí me llegan dictámenes de la Superintendencia de Servicios de Salud Ajá, que terminan siendo la base para la demanda, ajá, ¿sí? Porque son muy buenos desde un punto de vista técnico. Lo que pasa sí, es que terminan 3 meses después, 4 meses ya, después. mm, Entonces, por supuesto, eso genera una preferencia por parte de las personas y por supuesto de los profesionales de ir a la justicia, donde mal que mal uno va a tener una respuesta medianamente rápida. ajá, ¿Y eso qué es lo que genera? Genera, por supuesto, el colapso del sistema judicial. ¿Sí? Yo soy muy crítico de los jueces, pero también al mismo sí. tiempo los defiendo porque sé que Sí, la sacan mayoría fallos son honestos. realmente bastante razonables en los últimos tiempos porque evidentemente se dan cuenta de que hay una inoperancia y una mala práctica de resolver los problemas con la celeridad que deberían hacerlo, más en materia de salubridad, ¿no? O sea, allí realmente hay juzgados que son bastante ágiles, pero otros que quedan medio dormidos, que es lo que pasa también dentro del ámbito de los reclamos judiciales, como que parece que se acostumbraron a la lentitud post pandemia, que bueno, no agilizan las tramitaciones en los juzgados dando las respuestas que la gente necesita tener, evidentemente, que necesitan tener para resolver los problemas puntuales y de gravedad como se ven, ¿no? Sí, yo entiendo que obviamente voy a ser utópico, ¿no? En esto. Ujú. Debería en algún momento pensarse en que se pueda crear una suerte de fuero Ajá, especializado, sí, eh, porque ¿qué es lo que sucede? En los reclamos que pongamos en el ámbito de la capital federal, tramitan civil y comercial federal, la mayoría. Pero esos ajá, juzgados civil y comercial federal, por ejemplo, tienen otro tipo de trámites, claro. ciudadanía, marcas y patentes, otro tipo de daños y perjuicios. Entonces debería pensarse, y también están también absorbiendo temas que le corresponden a otros fueros. Por Claro, ejemplo, todo lo que tenga que ver con aumentos encubiertos de las prepagas, ¿no? Que son sí. muchos los Ujú, casos, y ujú, debería eso tramitar, hay un fuero, en un fuero ordinario, en un fuero comercial, o incluso en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires se creó un procedimiento, un fuero llamado relaciones de consumo, ajá, ¿sí? Pero que lamentablemente se declaran incompetentes. Uno le lleva ciertos temas y dice, no, yo no soy competente, está en juego la salud pública, ¿sí? sí, Y terminan de alguna manera tirándole la pelota a un fuero que está muy ajá, colapsado. Prueba de eso incluso que hay juzgados que todavía no se han integrado, ¿sí? Digamos, de 11 juzgados que están en la capital federal, civil y comercial federal, con 2 secretarías, hay 2 juzgados
que están vacantes. Y yo les digo una cosa peor, en la pandemia habían 5, entre 4 y 5 juzgados vacantes, por eso también eso colapsó, es Claro. decir, el sistema de alguna manera Está termina colapsado, evidentemente. No colapsando, se ¿no? hacen las cosas adecuadas como para poder mejorar e implementar, digamos, un accionar mucho más rápido, más ágil, ¿no? Exactamente, pero hay cierto tipo de reclamos que se arreglan en una audiencia Sí. Ahora, ¿por qué no y lo con hacen? O fallos sea, ¿vos ejemplares. notás que hay algo así en particular que está hecho esto a propósito para perjudicar a los mayores, a los jubilados? Porque evidentemente si no, no se entienden, ¿no? ¿Por qué esta dilatación constante que hay dentro de lo que es el manejo institucional a través de los respectivos ministerios o a través de la propia justicia? ¿No hay fiscales que puedan entender en estas causas como para agilizar justamente la tramitación? A ver, en el ámbito, por ejemplo, del Ministerio Público Sí. existe una fiscalía que, digamos, vinculado al tema de relaciones de consumo, donde podría encuadrar estas situaciones, pero Ajá. no es algo vinculado, no es muy conocido. A ver, pareciera ser que si alguien lo hizo al propósito, lo hizo muy, muy bien. No quiero pensar que no fue al propósito esto. Ajá. Yo lo que yo entiendo que hay que dotar de personal a los Sí. juzgados tienen que ser, digamos, tener más especialización en algún punto, Ujú. ¿sí? Más personal, es decir, para que esto pueda ser ágil. Y fundamentalmente siempre digo, ¿no? La presencia del juez, que el juez pueda de alguna Claro. manera tomar un puñado de casos de su Mm. juzgado, testigos, que Ujú. pueda tomar audiencias orales Sí. y que eso de alguna manera le sirva como norte para casos análogos. Empezar a trabajar más en serio, no realmente a la realidad de lo que se vive. Porque muchas veces, como que los jueces parece que no intervienen en los casos, lo transfieren a secretarios o asistentes y desconocen el trasfondo de la problemática que se da, ¿no? En la diversa cantidad de casos que, bueno, deben tener, pero tal vez no le dan los tiempos o no tienen las herramientas adecuadas para agilizar justamente las tramitaciones y darle una respuesta más rápida a gente que ya está en una edad muy avanzada, que no tiene mucho tiempo, viste que por ahí se le pasa lo que le queda al resto de la vida y no resuelve ese problema. Sí. A la inmensa de la mayoría de los jueces trabaja bien, son Ujú. honestos. Ajá. Hay cosas que yo no estoy de acuerdo con los jueces, pero me consta, digamos, que hacen lo que pueden. Ujú. Entiendo yo que hay reformas Sí. del acceso a la justicia, Ajá. digamos, de lo que tenga que ver con que eso ya depende del Congreso, depende más del Congreso, pero también en parte depende de cierta buena voluntad de la Corte Suprema de Justicia, Ajá. que pueda dictar acordadas que faciliten Claro. el acceso a la justicia, el tema de la Ujú. tramitación digamos, de los trámites judiciales, Sí. etcétera. Yo Ujú. lo que creo, lo que entiendo yo que se debería ser esencial, porque es lo que sucede en épocas de crisis como esta, como la que vivimos, que está muy Ujú. parecido, esto me hace recordar mucho el 2002. Y más o menos, sí, claro. Más Sí. en cuanto a inflación, más a los 80, pero en Sí. cuanto a este tipo pues yo decía, Demoras, ¿no? retrasos, ¿no? Que se van Demora, dando, sí. de cantidad de reclamos judiciales, me hace Claro. acordar mucho al Ujú. 2002, Ujú. en ese sentido, más en Esto 2002, se da 2003, porque fundamentalmente también 2003. dicen algunos expertos, algunos analistas en materia de jubilaciones, no hay, digamos, un compromiso serio y transparente de algunos funcionarios que habiliten para que esto se prolije, ¿no? Hay mucha desprolijidad, evidentemente, dentro de este circuito de la cuestión de las jubilaciones y los servicios, digamos, que debe brindar el Estado, los organismos de salubridad respectivos, ¿no? Sí, lamentablemente es así, insisto, en la medida que no haya compromiso institucional, por supuesto siempre vamos a estar así, siempre vamos a estar con parches, digamos, con demoras, Mm, con decisiones, digamos, alocadas en algunos mm, casos, contradictorias. mm. Sí, se necesita mucha coordinación, se necesita mucho diálogo, es Ajá. decir, por ejemplo, en el ámbito del Poder Judicial, en el ámbito de los colegios profesionales, en el ámbito, todo para mejorar Sí. ideas que se puedan llevar, ideas que se puedan transparentar, y agendas, ¿no? Poner sobre la agenda temas que sean para resolverle problemas concretos a las personas y especialmente a los jubilados que, bueno, son de los más vulnerables Claro. ante estas Sí, situaciones. sí, directamente los más afectados en estos tiempos, ¿no? Porque están Absolutamente. con un tema tremendo de la devaluación, los aumentos de los medicamentos que son una locura y el Estado, el gobierno como que mira para otro costado, ¿no? Habla mucho, pero en la práctica
se hace muy poco. Eso es lo más lamentable y patético que tienen que atravesar justamente nuestros mayores, luego de haber hecho los aportes durante añares, y realmente ahora prácticamente en el final de la vida encontrarse con esta serie de dificultades constantes, ¿no? Es una actitud miserable que tienen justamente los propios funcionarios del Estado, que no agilizan justamente estas cosas para resolver los problemas de fondo que ya tienen un arrastre de años, ¿no? Sí, no está en la agenda, no es prioritario, Ajá. por lo menos bueno, para muchos dirigentes, y eso es lo triste, por Ujú. supuesto, porque se pospone, es decir, porque el adulto mayor termina atravesando situaciones muy angustiantes. Es Ajá. decir, una cosa es cierto que, bueno, un juez tiene que resolver muchos amparos, pero el abogado de alguna manera ve el trato diario, el trato más en carne y hueso con el afectado, Sí. y hay mucho temor, mucha angustia, mucha, digamos, mucha situación también de temores, Claro. ¿no? De temores Sí, aparte de la al tener, impotencia que deben tener en darse cuenta que no pueden resolver ellos, ni que tampoco hay una buena predisposición de las autoridades y de los funcionarios como para darle una salida adecuada, no resolverle el problema lo antes posible, porque no tiene mucho tiempo tampoco uno a determinada edad de la exactamente. vida, ¿no? Es constante, por supuesto, la indignación cuando me transmiten este tipo de casos, decirme, Ajá. bueno, yo trabajé toda mi vida Claro. y ahora que los necesito, ya ni me hablan del tema salarial, bueno, si alcanza o no alcanza, pero yo estoy están en este tramo de la vida y estar reclamando contra toda una burocracia que, bueno, que termina siendo una pared, una Seguro. barrera, Y sí. ¿no? Y Ujú. en ese sentido. Ahora, ¿no se ha analizado en algún momento, tenés conocimiento de que desde el Parlamento se esté trabajando como para movilizar y agilizar estas cuestiones que ya tienen muchos años de idas y vueltas y que no resuelven? Porque a veces nosotros hablamos con algún que otro diputado o senador y nos dicen que estando directamente en el mismo debate que se generan habitualmente con estos temas puntuales de la jubilación en la Argentina, no han podido resolver en 1 o 2 periodos que han tenido de mandato avanzar para buscar alguna solución, que hay como una doble intencionalidad porque se sabe que se usurpa de alguna manera la caja del ANSES, del PAMI, y realmente como que hay, digamos, una complicidad de determinados sectores de los gobernantes de turno que siempre hacen lo mismo, ¿no? Se meten y absorben directamente estas cuestiones para direccionar ese dinero para otro lado o para robársela por todos lados como se está viendo en los últimos tiempos. Sí, son dos cajas que siempre son apetecibles para Claro. los gobiernos de turno por una cuestión muy sencilla. Sus recursos financieros no están en el presupuesto. Ajá. Entonces, ¿qué significa eso? Son recursos para... es decir, porque, a ver, una Claro. obra, el PAMI, el ANSES, se financia principalmente con aportes y contribuciones, Ajá. no con impuestos. Claro. Entonces, eso es lo que se llaman recursos parafiscales, que no están no están en el presupuesto. Entonces, como no están en el presupuesto, bueno, mañana viene alguien de turno necesitado de dinero, ¿no? Que en Sí. general son los gobiernos de turno, Mm. afuera no le prestan o le prestan una tasa muy, muy excesiva y bueno, terminan, bueno, en definitiva, es lo que llaman la deuda interna, ¿no? Porque cuando se Sí. habla de Mm. deuda pública, Mm. uno escucha mucho, bueno, la deuda externa, no vamos a pagar al FMI, no vamos a pagar a este, no. Mm. ¿Cuál es legítimo? Puede ser, no digo que, no lo defiendo ni no lo defiendo, ¿no? Mm. Hasta entendible. Pero también la deuda pública, también hay una deuda, ahí lo llama una deuda interna, ¿sí? Ajá. Y la deuda interna a veces es, por ejemplo, con los reajustes de los jubilados, Mm. o a veces puede ser con Sí, estos varios organismos. presidentes, viste, que han hecho promesas, inclusive el actual habló concretamente que iba a resolver los problemas y fue lo que menos hizo, ¿no? Se la pasó guitarreando y hablando, prometiendo, pero no hay resolución concreta para que realmente los jubilados y nuestros mayores tengan una contención básica y elemental. O sea, el padecimiento y el sufrimiento sigue, a pesar que ya han pasado un par de años y que el actual presidente, Alberto Ángel Fernández, se comprometió, igual que la vicepresidenta, y la cosa quedó ahí cajoneado, dilatada, ¿no? Tal vez ahora que estamos en una nueva etapa eleccionaria vuelvan a ser las mismas promesas incumplidas y bueno, seguir mintiendo y engañándole a la sociedad que le van a dar una respuesta, pero esto ya viene de hace muchos años, ¿no? Evidentemente hay una demora y una falta de concientización de la dirigencia en la Argentina para tratar de recomponer esta cuestión de darle un servicio adecuado a los jubilados, ¿no? Sí, nosotros
tenemos que partir de la base que la ley madre en materia jubilatoria es la ley 24241. Siempre digo lo Ajá, mismo, es una ley que se pensó en el año ya, 93, de hace en décadas, otro añares, contexto, en un claro. contexto donde coexistía el sistema público con las Sí. AFJP. Ujú. Y bueno, a partir de la disolución de las AFJP es como que quedó la mitad de la ley, O sea que ¿no? no Y se de hizo una esa mitad. modificación completa, adecuada, No, ¿no? no, exactamente. No hay una Quedó ley todo orgánica. emparchado de alguna manera. Son parches y parches, todo atado con alambre, ¿no? Como están acostumbrados en la Argentina. Sí, Mm. exactamente, muchas veces son modificaciones muy coyunturales, por ejemplo, Ajá, vinculado a la fórmula de movilidad, y esa fórmula de movilidad puede haber algún gobierno que le guste, otro que no le, no que no le guste o no, que no sí. convenga, porque bueno, alguna es más onerosa más que otra. Ujú. Se combinan cierto tipo de, digamos, de variables para una supuesta movilidad que se la termina comiendo la inflación, por ejemplo, Ajá. parte, por ejemplo, parte recaudación, parte inflación. Bueno, a algunos les gusta, a otros no les gusta, pero siempre termina siendo parches por la falta de previsibilidad, justamente porque es un país mucho más ahora que vive con una inflación muy alta. Y eso termina comiendo, Claro. en definitiva, lo más importante del dinero, de un punto de vista técnico, que es el poder adquisitivo. Ujú. ¿Sí? Claro. ¿Qué le sugerirías vos a los jubilados, a los familiares que están justamente en esta etapa de gestionar mejoras para los servicios que se le brinda a las personas en este caso jubiladas o de la tercera edad y que están dando vueltas como para ver cómo resuelven estos problemas? ¿Cuál sería el camino adecuado como para que tengan justamente un acompañamiento y que puedan ir resolviendo estos tremendos problemas que tienen nuestros mayores hoy por hoy? Por ejemplo, lo que ayuda muchas veces es que la persona, aunque sea añosa, tenga un Sí. certificado de discapacidad. ¿Sí? Ujú. El certificado de discapacidad de alguna manera abre ciertas puertas o facilita cierto tipo de reclamos, aunque no necesite el certificado de discapacidad técnicamente Sí. para acceder a ese determinado tipo de prestaciones. Ajá. eh, Asesorarse también sobre la normativa, sobre el ámbito normativo que, por ejemplo, rige determinada actividad. Ajá. Yo he dado charlas, por ejemplo, para pacientes, para familiares digamos, de geriátricos, por ejemplo, de residencias o de personas que necesitan asistencia domiciliaria, que son temas muy puntuales, y asesorarse y encontrar por qué, digamos, por qué, desde un punto de vista legal, se justifica ese tipo de reclamo. Porque muchas veces la típica respuesta es esta: no está en el PMO, o incluso me he encontrado con esta respuesta, que eso lo podría hacer la familia, ese tipo de Ajá. cuidados, cuando sabemos que la familia, bueno, Y no sí, a es que veces, no quiera, claro, a veces no puede, porque está trabajando, porque tiene otras obligaciones, y tampoco ajá, son los profesionales indicados para eso. claro. O sea que evidentemente hay caminos, algunos dicen de que bueno, han recurrido, por ejemplo, al defensor de la tercera edad y que no han encontrado respuestas. Hay muchas quejas también de los ciudadanos que justamente plantean esta falta, digamos, de celeridad para resolver problemas puntuales en caso de discapacitados o gente que tiene necesidades urgentes y que no la han podido resolver, ¿no? Que en muchos casos han terminado con la vida también de nuestros mayores, ¿no? Por no haber recibido la atención adecuada. A las defensorías, especialmente las defensorías del pueblo, Ujú. emiten lo que se llama recomendaciones, Sí. que Ujú. por definición no es algo vinculante. Ajá. Si mis primeros amparos, cuando yo tenía un par de años, Sí. yo iba a veces con las recomendaciones del defensor del pueblo, por Ujú. ejemplo, que tomaba el tema, que tomaba el caso, emitía un dictamen, se lo Sí. notificaba a la prepaga, pero bueno, justamente la prepaga lo que respondía, o la obra social lo que respondía, bueno, esto no es vinculante, pues es una Ajá. recomendación, a mí nadie me está obligando a hacer nada. Y Claro. posiblemente esa persona, en la ignorancia, en el desconocimiento, bueno, tardaba en decidir, bueno, hasta que, bueno, me encontraba a mí o Ujú. encontraba a otro Claro. abogado, seguro que esté en Ajá. el tema, ¿no? Sí. Pero bueno, eso son déficits del sistema, déficit taras del sistema, sirve como elemento, pero bueno, se necesita mayor eficacia. Siempre Ujú. digo mayor eficacia y transparentar más los procedimientos, que los Ujú. procedimientos sean más amigables. Por Claro, ahí ejemplo, está. Sí. yo hablaba de la Superintendencia de Servicios de Salud, por ejemplo. La Superintendencia de Servicios de Salud, hoy los expedientes son electrónicos, lo cual está muy bien, pero el Sí. administrado no tiene cómo acceder a ese expediente electrónico, por Ujú. ejemplo, ¿no? ¿Cómo es Porque está eso? todo ¿Por en qué? ¿Por qué? ¿Qué hay, digamos, una serie de dificultades que porque no es un facilitan, sistema, digamos, la a lectura ver, más rápida, ¿no?
El expediente electrónico Mm. es muy importante, pero en el ámbito de la administración pública, los que pueden ingresar a ese expediente administrativo son esas personas las que manejan Claro. ese sistema. En el ámbito de la administración pública nacional se llama GEDO, Ajá. ¿sí? Pero yo como usuario no tengo cómo acceder al expediente y bajármelo. Decir, bueno, a ver, yo voy a tocar un clic acá y voy a bajar el expediente Sí. y en función de eso hago O sea petición. que está vedado realmente al común denominador O no es de la claro, gente, ¿o no es claro? Claro. o no es claro, ¿sí? Ajá. Una de dos. Y los expedientes deberían ser, por supuesto, por lo menos para las partes debería ser público, acceder sin ningún tipo de, digamos, de requerimiento, con una simple clave. Ujú. Entonces uno, Ahora, ¿esto qué es? como Como ANSES, por que ejemplo. es como un chicaneo para que la gente no pueda acceder de una manera rápida, o sea que les complica la gestión o la Miren, tramitación. miren, hay varias cuestiones Mm. en juego. De las que se les ocurra. Es decir, Claro. bueno, yo he trabajado mucho en el derecho administrativo, conozco medianamente el derecho administrativo, pero bueno, por ejemplo, en la facultad de Derecho, la materia de Derecho Administrativo es el cuco, uno de los cucos. Claro. O sea, uno se va de la facultad de Derecho sin saber Derecho Administrativo muchas Ajá. veces Mm. y bueno, yo tuve la fortuna, la suerte de alguna manera de trabajar en la administración pública, conocí mucho derecho Sí. administrativo, pero Mm. básicamente es el desconocimiento del derecho Claro. administrativo, No me se prepara parece. a la gente, no se le da la información No, adecuada. Ahí está el de problema. de ninguna Claro. manera, ni siquiera en la Qué facultad bárbaro. hay una preparación Y sí, deberían hacerlo. en una disciplina tan importante que Ajá. es el derecho administrativo, que justamente Mm. son los controles contra el Estado. Claro, porque aparte esa gente podría ser colaborador directo de los organismos del Estado y facilitar las cosas. Sin embargo, no los preparan, no los, digamos, concientizan para que realmente se metan en el tema y puedan colaborar justamente con los mismos organismos del Estado, ¿no? Es que qué Sí, paradoja todo esto, Pablo, ¿no? Es un tema que realmente uno no entiende por qué hacen todas las cosas al revés de como debería hacerlo, ¿no? y esto va desde la cuna, ¿no? Siempre, es decir, fíjense en la preparación de la formación académica del abogado, es Ujú. decir, todos los derechos privados que hay, si uno sabe derecho comercial, derecho civil, familia, accidente, Ajá. etc., pero no se lo prepara tanto para litigar contra el Estado, que Claro. justamente es algo, si uno ve la currícula de cualquier facultad de derecho, va a ver el déficit que hay en todo lo que es el derecho público, el derecho Sí. constitucional, el derecho Ujú. administrativo, que queda relegado prácticamente a un tercer plano, ¿no? Se Ujú. da como elementos. Y justamente eso genera que la persona, cuando tiene que hacer valer sus derechos frente al Estado, Ujú. no tenga las Claro. herramientas No lo puede necesarias. complementar, claro, porque son muchas las trabas que hay, ¿no? La incertidumbre y la falta realmente de orientación o del compromiso que debería tener justamente el gobierno o el propio Estado a través justamente de sus instituciones, ¿no? Exactamente, Mm. exactamente, Mm. exactamente. ¿Qué pasa por el otro lado también que preocupa mucho a los familiares de muchos de los jubilados cuando están en una situación de deterioro profunda y que realmente ellos no pueden resolver los problemas, o sea, no pueden ocuparse? O sea, ahí es donde van muchos a parar a las residencias conocidas, que realmente son también otra verdadera vergüenza, ¿no? Así el Estado no se ocupa de controlar ni de gestionar opciones que sean más o menos medianamente razonables para los jubilados, ¿no? Sí, se ha pensado en otro tipo de ideas, en residencias Ujú. con un mayor grado de complejidad. Lo que sucede es que, insisto, por definición, la residencia de adultos para adultos mayores, por definición, son ámbitos no sanatoriales. Hay Claro. ciertas prácticas médicas que no se pueden Mm. hacer. Son pocas las residencias de adultos mayores que pueden Ujú. realizar cierto tipo de prácticas médicas en la medida que te cuenten con una habilitación también del Ministerio de Salud. Por Claro. ejemplo, para cambiar una sonda nasogástrica, por ejemplo, Sí. típico caso. Ahora, en otros Muchas veces. países se está gestionando eso hace muchos años. ¿No hay una manera de tomar como ejemplo las cosas buenas, lo que está dando resultado en otros lugares del mundo, como para trasladarlo y reorganizar este sistema de contención y de asistencia médica y en materia de salubridad a los mayores cuando realmente vemos que se está despilfarrando dinero por todos lados? Sí, sí, sí. A ver, seguramente un gerontólogo podría dar otro tipo de respuesta, pero entiendo que por lo menos hay paradigmas que se están difundiendo Ajá. en Argentina, como por ejemplo el tema digamos, de la vejez activa. Sí. Incluso, también hay que recordar que en el ámbito argentino, en el ámbito del Estado argentino, rige la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas de Tercera Edad, Así es. que ahí Ujú. establece toda una serie de derechos muy importantes, muy Ajá. operativos, Claro. operativos incluso,
que yo los plasmo en las demandas, en los reclamos judiciales que hago, con a veces escasa recepción por parte de los jueces. Por Ajá. ejemplo, A ver. adaptar el procedimiento en cualquier etapa que esté Sí, a la situación del abuelo, por ejemplo, ¿no? De la claro. persona. Entonces puede Ujú. suceder que esté en un geriátrico, ¿no? Vamos a suponerle lo siguiente, en la pandemia Sí, nadie podía entrar, incluso claro. ni siquiera los familiares, Mm. y uno hacía presentaciones en favor de esa persona Ujú. y me requerían la firma digamos, del paciente, lo cual era Sí, imposible imposible. en Claro. algunos casos, ¿no? Ajá. Entonces, Qué locura que hemos atravesado, Pablo, ¿no? Me imagino que te habrés sentido impotente o te habré resultado vergonzoso un montón de situaciones donde estaban los familiares con un aislamiento absoluto con sus familiares directos, ¿no? Todo esto que hemos pasado, realmente, qué impacto que ha tenido la humanidad, ¿no? O sea, es un tema que es inimaginable las consecuencias que va a seguir generando, ¿no? las consecuencias fueron tremendas Mm. y bueno, y en la pandemia Claro. justamente una de las prestaciones que más sufrieron, Ujú. que más, digamos, claudicó, fue justamente el de la asistencia domiciliaria, Claro. ¿no? Porque por supuesto las personas tenían miedo, Y las sí. personas que iban a cuidar a los adultos mayores tenían miedo de contagiarse, Ujú. tenían un temor fundado, no es que, y eso me acuerdo en el 2020 fueron de las prestaciones más complejas Las que he tenido afectadas, claro. fueron la de asistencia domiciliaria, Y al sí. punto tal incluso, Ajá. si bien al punto tal que recuerdo hasta haber defendido a un cliente mío en el ámbito laboral, porque le terminaron haciendo juicio laboral al paciente. O sea, Qué fue toda bárbaro. una, yo creo que es, digamos, surrealista Sí. prácticamente, ¿no? Ujú, lo que uno puede llegar a contar, ujú. las cosas que Y uno ahora atravesó en la pandemia. escuchando los últimos días las declaraciones de algunos científicos y colaboradores directos de los laboratorios, donde se genera una duda tremenda sobre todo esto, la verdad que da de alguna manera mucha falta de concientización de parte de los organismos y también lo que se ha notado que se ha vivido de una manera descontrolada, ¿no? No, claro, no, obviamente, eso fue, digamos, repentino Hmm. y fue, bueno, tremendo, Ajá. tremendo. Si obviamente que uno puede contar, por supuesto, principalmente a las personas que tuvieron COVID, etcétera, pero los que estamos en el ámbito, digamos, de amparo de salud, o lo que Sí, hemos visto, por ejemplo, prestaciones que se interrumpieron, claro. prestaciones oncológicas que, Mm. por ejemplo, se interrumpieron en medio de la pandemia, así fue tremendo, porque además el sistema no estaba preparado. Ujú. A ver, el sistema, nadie sabía que iba a aparecer esto, por supuesto, pero el sistema judicial, por ejemplo, es lo que yo Sí. más puedo hablar, el sistema Ujú. judicial no estaba preparado para la Claro, informatización sí, sí. cuando habían lugares, ¿no? Y esto es un poco también el Colegio Público de Abogados, alguna cuota debería tener de Ajá. responsabilidad, que no lo propició, insistir, digamos, esto fue en el 2020, en el 2010 se podía tener ya expedientes electrónicos, Ajá. como lo tenemos hoy, que Sí. no es gran cosa Ujú. tampoco en el ámbito federal, pero bueno, por lo menos se evitó el papel. Y sí. Pero, digamos, la pandemia lo que irrumpió fue justamente digamos, el desenlace, ¿no? Ujú. Digamos, de la extinción del expediente papel, pero Claro. que se podría haber extinguido hacía tiempo. Sí, Entonces, tal se cual. hizo rápido y se hizo mal, Mm. lamentablemente. Claro, habría que hacer revisar un poco todo esto que se ha hecho mal de una manera demasiado rápida y que no ha sido lo adecuado para recomponer y facilitar las cosas, ¿no? Para los jubilados que realmente necesitan tener un mínimo de Exactamente. respeto y que evidentemente como se ha trabajado no les da ningún tipo de dignidad, ¿no? Así que Sí, bueno, esperemos, Pablo, que esto lo puedan ir normalizando, que realmente desde el Parlamento y desde los principales organismos respectivos empiecen a tomar conciencia que esto hay que cambiarlo, que hay que mejorarlo, sí o sí, no hay sí, otra alternativa, ¿no? sí. Y yo también insto en este espacio, ¿no? Hoy se está Ujú. votando por el tema del Consejo de la Magistratura, a Sí, los colegios profesionales para ajá, que brinden ideas al respecto, que claro. exterioricen las Sería ideas, fundamental porque eso. eso Ujú, jerarquiza también a la profesión, ¿sí? ujú. En el sentido de ideas para mejorar el sistema, proyectos, poner sobre la agenda. Si la agenda no lo van a poner los legisladores, por lo menos que Claro, lo pongan los propios, digamos, protagonistas, los que nos ensuciamos las manos de alguna manera así todos los es, días, claro. jueces, Ujú, colegios profesionales, ¿no? ujú. Y esto también insto al Colegio Público de Abogados Es un buen que momento pueda porque ahora hacer. estamos justamente en ese proceso eleccionario también,
donde Hoy realmente precisamente, sería buena claro. la oportunidad como para concientizar a los profesionales de la justicia y que empiecen realmente a generar y a implementar los cambios o a proponerlos y realmente no dejarlos dormir, ¿no? Tratar de resolverlos lo antes posible, porque bueno, todos tenemos familiares o seguramente vamos a atravesar por esa etapa y realmente hay que de alguna manera dignificarla, ¿no? O sea, es lo básico y elemental para que un país pueda crecer de una manera razonable también, ¿no? Sí, sí, a ver, un país sin justicia es absolutamente inviable. Así Todo el es. Ujú. resto es el resto, pero un país sin justicia es la base sobre la cual puede funcionar un país. Así es, y estamos necesitando eso, ¿no? Que realmente la justicia llegue y se cumplimente como debe ser. Así que bueno, vamos a seguir con este y otros temas, Pablo, seguramente la semana que viene. Por lo menos hoy tocamos dos temas muy sensibles, pero que era necesario tratarlos como para orientar a la gente adecuadamente, y aquellos que tengan algún tipo de dudas, de inquietudes, ya saben que se pueden contactar con nosotros a través del celular o el WhatsApp 54911-2186-1363, a través de la línea directa tradicional, el 6380-2151. Los que estén en el interior del país lo pueden hacer lógicamente agregando el 54911 y luego el 6380-2151, o enviarnos sus inquietudes, sus consultas, sus dudas a través de Galáctica Radio TV, abreviado la T y la B corta, @gmail.com, y por supuesto que el doctor Pablo Lieberman les va a clarificar o los va a asesorar como corresponde para que ustedes tengan una orientación adecuada. Así que bueno, Pablo, nos estamos viendo en el próximo encuentro como para seguir desarrollando todas estas inquietudes en este consultorio previsional, donde vos realmente sos el principal protagonista para intentar darle las herramientas adecuadas a la gente y que tenga realmente una posibilidad de estar al tanto de lo que realmente tiene que hacer, ¿no? Exactamente. Bueno, muchas gracias, como siempre. Gracias a vos. Nos estamos viendo el próximo encuentro aquí en Consultorio Previsional con el doctor Pablo Lieberman. Gracias, Pablo, y un gran saludo. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Muy gentil. Bueno, ya saben, estamos en cualquier momento siguiendo justamente la problemática de nuestros mayores, la gente de la tercera edad, para ver cómo resuelve este tránsito en la vida de un jubilado en la Argentina, que no es fácil, pero bueno, a través de Consultorio Previsional, el doctor Lieberman nos da todas las herramientas para que no nos engañen y para poder realmente transitarla lo mejor que se pueda. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.